Hola mis queridos oyentes. Hoy yo quiero abrir este video con un sincero gracias a tres asombrosas personas cuyos comentarios verdaderamente calentaron mi corazón. Tracy Archibald de Ontario, Canadá. Shirley Haney de Columbia, Missouri. Y Angelia Ewington de Flint, Michigan. Qué alegría es tenerlos aquí. Es verdaderamente conmovedor ver cuán lejos nuestras historias están llegando. Y hablando de eso, ¿de dónde están escuchando ahora mismo? Déjenmelo saber en los comentarios. La oficina era un barco fantasma, a la deriva en la silenciosa, nevada extensión de Nochebuena. Afuera, la ciudad se había rendido a la festividad, su energía frenética finalmente silenciada bajo una manta de blanco. Adentro, los únicos signos de vida eran un solitario zumbido de un rack de servidores y el suave, rítmico tecleo del teclado de Maya Miller. Ella estaba terminando un último informe, una solitaria ferera en un mar de cubículos vacíos. Su enfoque era absoluto, un escudo contra la tranquila melancolía de la tarde. Era una habilidad perfeccionada durante una vida de navidades pasadas en la periferia de la alegría de otras personas. El trabajo era un consuelo, una ecuación predecible en un mundo que siempre había estado lleno de variables. Un repentino cambio en el aire, un sutil desplazamiento de energía hizo que los finos cabellos de sus brazos se erizaran. Ella no necesitó levantar la vista para saber que él estaba allí. Su jefe, el señor Finian Vale, poseía una presencia que lo precedía, un aura de tranquila intensidad que parecía bajar la temperatura de cualquier habitación que él entrara. Sus caros zapatos de cuero no hacían sonido sobre la alfombra de felpa, pero ella sintió su quietud mientras él se detenía directamente frente a su escritorio. Él no habló, el silencio se estiró, pesado y cargado, tirando de su atención de la pantalla contra su voluntad. Lentamente ella levantó su cabeza. Él se paró con una postura rígida, sus manos metidas profundamente en los bolsillos de sus pantalones impecablemente cortados. Su expresión, usualmente una máscara de frío, ilegible control, estaba fracturada. Una profunda tensión irradiaba de él, visible en la apretada posición de su mandíbula y la tenue, casi imperceptible tensión alrededor de sus ojos. Él parecía un hombre conteniendo una tormenta. «Necesito un favor», él dijo, y el sonido de su voz, usualmente tan nítida y dominante, era un áspero, bajo y tenso. «Un favor que yo no tengo derecho a pedir». Los dedos de Maya se congelaron sobre las teclas. Esto era sin precedentes. En los 2 años que ella había trabajado como su asistente administrativa, sus interacciones habían sido un modelo de distancia profesional. Él era el brillante, exigente CEO. Ella era el eficiente, invisible engranaje en su máquina. «Por supuesto, señor Vale», ella respondió, su propia voz sonando anormalmente formal en la vasta vacío. «¿Qué necesita?» Él finalmente encontró su mirada, y la desesperación que ella vio allí era tan cruda, era como un golpe físico. «Necesito que usted finja ser mi esposa», él declaró, las palabras cayendo en el silencio como piedras en un lago congelado. Él hizo una pausa, dejando la imposible declaración colgar en el aire. «Mañana». Maya lo miró fijamente, segura de haber oído mal. Su mente corrió, buscando una explicación lógica, una broma, una extraña prueba de su compostura. Pero la mirada en su rostro estaba desprovista de humor. Era la cruda, sin adornos expresión de un hombre en el absoluto fin de su cuerda. Yo no entiendo», ella tartamudeó, el escudo de su profesionalismo destrozándose. Él tomó una profunda, inestable respiración, la primera grieta en su formidable compostura. «Mi familia», él comenzó, las palabras cortadas.
Ellos son controladores. Navidad con ellos no es una celebración. Es un tribunal, una revisión anual de mis elecciones de vida. Ellos me han estado presionando para sentar cabeza, para presentar un frente estable por el bien de la imagen familiar. Él gesticuló vagamente hacia la ventana a la ciudad durmiendo abajo. Necesito entrar a esa casa mañana con una pareja, una esposa, un frente unido que ellos no puedan penetrar. Él la miró de nuevo, su mirada intensa. Yo la elegí a usted porque usted es discreta, usted es profesional, y usted es la única persona en toda esta compañía que me trata como un jefe, no un premio a ser ganado. La propuesta era absurda, humillante. Era una solicitud para ser un accesorio en su drama familiar. Una ola de indignación la invadió. No, ella dijo, la palabra más cortante de lo que ella pretendía. Ella se puso de pie, recogiendo su abrigo, su corazón latiendo con una mezcla de shock y ofensa. Lo siento, señor Vale, pero yo no puedo hacer eso. Ella estaba girando para irse para escapar la pura locura del momento cuando su voz la detuvo. Ya no era la voz de un CEO. Era tranquila, despojada de toda autoridad y salpicada de una desesperación que era completamente desarmante. 200 $, Maya. Ella se congeló su espalda hacia él. Yo transferiré $200 a su cuenta. Él continuó, su voz baja y urgente. Por 4 días de su tiempo, desde mañana por la mañana hasta el día después del Boxing Day. El número se estrelló contra ella como una fuerza física, sacando el aire de sus pulmones. No era solo una cifra astronómica al azar, era la cifra, la cantidad exacta necesaria para pagar la hipoteca inversa que amenazaba con tragarse la pequeña casa desgastada de su tía, el único hogar real que Maya había conocido. Era la suma de todas sus noches sin dormir, sus dobles turnos, sus tranquilas, frenéticas oraciones. Con su corazón martilleando contra sus costillas, ella lentamente se giró para mirarlo. La tormenta en sus ojos todavía estaba allí, pero ahora ella podía ver al hombre náufrago en su centro. Yo acepto, ella susurró, las palabras sintiéndose extrañas en su lengua. Una ola de profundo alivio invadió sus rasgos, suavizando las duras líneas de su rostro por un fugaz segundo. Él dio un solo y brusco asentimiento, pero tan rápidamente como llegó, el alivio se fue, reemplazado por una expresión de grave seriedad. Bien, él dijo, su voz recuperando una pizca de su usual autoridad. Pero hay una condición, una regla que no puede bajo ninguna circunstancia ser rota. La forma en que él lo dijo, el repentino escalofrío que regresó a su tono envió un escalofrío involuntario por su columna. El trato había sido cerrado, pero el verdadero costo estaba aún por revelarse. La caminata a su oficina fue los 10 metros más largos de la vida de Maya. El silencio entre ellos ya no era solo la ausencia de sonido. Era una entidad viviente, espesa con el peso de la transacción que acababa de ocurrir. Él lideró el camino, su postura una vez más erguida e inflexible. El hombre desesperado de su cubículo, reemplazado por el formidable CEO. Su oficina era una fortaleza minimalista de vidrio y acero flotando alto sobre la ciudad. Era un espacio diseñado para el control, para el poder, para decisiones que daban forma a mercados y vidas. Esta noche se sentía como una sala de tribunal. Una tableta elegante, imposiblemente delgada, yacía sobre la superficie pulida de su masivo escritorio, brillando con la fría luz blanca azulada de un documento legal. Él no le pidió que se sentara. Él se paró en el lado opuesto del escritorio, creando una barrera entre ellos. La regla es simple. Finnegan dijo,
su voz desprovista de cualquier calidez. Era el mismo tono que él usaba cuando discutía informes de ganancias trimestrales, nítido, desapegado y absoluto. Esto es una actuación, un acuerdo de negocios. Bajo ninguna circunstancia debemos desarrollar sentimientos románticos genuinos el uno por el otro. Él hizo una pausa, su mirada aguda y analítica, como si buscara en su rostro cualquier señal de responsabilidad emocional. Si cualquiera de nosotros, él continuó, enfatizando cada palabra, comienza a sentir cualquier forma de apego auténtico, el contrato exige una confesión inmediata. Tras esa confesión, el acuerdo es terminado instantáneamente. La sangre de Maya se heló. Era un castigo por tener corazón, una salvaguarda diseñada no para proteger el contrato, sino para protegerlo a él. Y hay una segunda parte a esa condición, él añadió, su tono volviéndose aún más clínico, para evitar cualquier conflicto de intereses o complicaciones residuales después de que el acuerdo sea concluido. Su puesto será transferido. Un rol comparable ya ha sido asegurado para usted en nuestra sede de Seattle. Es un ascenso técnicamente, una ruptura limpia, una ruptura limpia, una cláusula de descarte. Para Maya, quien había pasado su vida siendo movida de un lugar a otro, una invitada perpetua en las vidas de otras personas, las palabras eran un eco familiar y doloroso. Ella estaba siendo contratada para ser un accesorio temporal con su obsolescencia ya planeada. Pero los $200,000 eran una realidad tangible que alteraba la vida. Esto era solo negocios. Ella podía manejarlo. Ella tenía que. Entiendo, ella dijo, su voz firme a pesar del temblor que sentía dentro. Con una mano temblorosa, ella extendió la mano hacia la tableta y firmó su nombre en la línea digital. La palabra aceptado brilló en la pantalla, sellando su destino. Una última cosa, él dijo, su voz suavizándose casi imperceptiblemente. Él se movió de detrás del escritorio, su presencia de repente llenando el espacio alrededor de ella. Mi familia es tradicional. La historia necesita ser convincente. Necesitamos una base. Él metió la mano en su bolsillo y produjo una pequeña caja de terciopelo. Él la abrió. Dentro, anidado contra la tela oscura, había un anillo. Era una banda simple, elegante con una sola piedra transparente que parecía capturar y retener la fría luz de la oficina. Era discreto, de buen gusto, e irradiaba una tranquila calidad de viejo mundo. Nos casamos hace un mes, él dijo, su voz un murmullo bajo, como si la entrenara para un papel. Una ceremonia secreta. Fue impulsivo, un torbellino. Estábamos profundamente enamorados y no queríamos la interferencia de mi familia. Él tomó su mano izquierda. Sus dedos estaban fríos, su tacto inesperadamente suave mientras él deslizó el anillo en su dedo. El deslizamiento del frío metal contra su piel fue una repentina y sorprendente chispa de calidez en la habitación estéril. Se asentó en la base de su dedo, su peso tanto extraño como profundo, un símbolo de una mentira que ya estaba empezando a sentirse peligrosamente real. Ella miró del anillo a su cara. Él estaba mirando su mano, su expresión ilegible. Bienvenida a la familia Vale, señora Vale, él dijo, su voz una vez más formal. Pero mientras él levantó su cabeza, sus ojos se encontraron con los de ella, y por una fracción de segundo, ella vio algo parpadear en sus profundidades. Un destello de una emoción que ella no podía descifrar. Un fantasma de vulnerabilidad que se fue tan rápidamente como apareció. El viaje a la finca Vale fue un ensayo silencioso. Finian condujo con una intensidad enfocada, casi sombría,
las luces festivas de la ciudad difuminándose en rayas de color más allá de las ventanas. Maya se sentó a su lado, el peso desconocido del anillo en su dedo, un constante y frío recordatorio del papel que ella estaba a punto de interpretar. El coche mismo era una burbuja de tranquila tensión, un marcado contraste con el mundo exterior que zumbaba con genuino espíritu navideño. Ellos giraron de la carretera principal y pasaron a través de un conjunto de imponentes puertas de hierro. Un largo, sinuoso camino de entrada cortaba a través de un paisaje de antiguos árboles cubiertos de nieve, finalmente revelando la casa. No era un hogar, era una declaración, una extensa mansión de piedra, su arquitectura severa e inflexible, brillaba con miles de luces blancas perfectamente colocadas. El efecto no era de calidez o bienvenida, sino de una fría, cristalina perfección, como un palacio tallado en hielo. Mientras Finian estacionó el coche, él se giró hacia ella, su expresión seria. Solo sigue mi guía, no dejes que te vea nerviosa. Ellos se alimentan de la debilidad. Antes de que ella pudiera responder, la pesada puerta de roble de la mansión se abrió de golpe. Una mujer se paró silueteada en el cálido resplandor de la entrada. Su postura era rígida como un palo, su presencia tan formidable como la casa misma. Mientras ellos se acercaron, Maya pudo ver su rostro, elegante, de rasgos afilados y adornado con una sonrisa que era una obra maestra de ingeniería social. No le llegaban a los ojos. Finian, la mujer dijo, su voz suave como mármol pulido. Llegas tarde. Su mirada se deslizó de su hijo a Maya, sus ojos realizando una rápida, despectiva evaluación. Y esta debe ser la sorpresa. Madre, esta es Maya, Finine dijo, su voz firme. Él se movió al lado de Maya, su mano descansando posesivamente en la parte baja de su espalda. El gesto fue una clara señal, una declaración pública. La calidez de sus palmas se filtró a través de la tela de su abrigo, un pequeño punto de calor en la atmósfera escalofriante. Mi esposa. Si Eleanor Vale estaba impactada, ella no dio ninguna señal, salvo un fraccional endurecimiento de su sonrisa. Esposa, ella repitió, la palabra sabiendo extraña en su lengua. Qué inesperado. La siguiente hora fue un borrón de presentaciones. Maya fue presentada a un tribunal de rostros perfectamente vestidos, sutilmente hostiles. Allí estaba el padre de Finian, un distante patriarca de cabello plateado, quien la reconoció con un seco asentimiento antes de darse la vuelta. Su hermano mayor, cuyo apretón de manos era débil y cuyos ojos estaban llenos de un escepticismo aburrido, y su hermana menor, Clara Ara, una mujer con un brillo depredador en sus ojos y una sonrisa que era una copia al carbón de la de su madre. El aire en el salón era delgado y quebradizo. Cada palabra pronunciada pesaba con años de resentimientos y rivalidades no expresados. Ellos jugaron sus papeles. Finine era el esposo atento, devoto, nunca moviéndose lejos del lado de Maya. Su tacto una constante presión tranquilizadora. Él relató su historia ensayada, el romance relámpago, la fuga secreta con un encanto suave y convincente que Maya encontró tanto impresionante como profundamente inquietante. La verdadera prueba llegó en la cena. El comedor era cavernoso, la mesa un tramo de una milla de caoba pulida y plata brillante. La conversación era un campo minado de insultos velados y ataques pasivo-agresivos, todos dirigidos a Finian bajo el disfraz de una cortés pregunta. Fue Clara quien disparó el primer tiro directo a Maya. «Es tan gracioso, Maya», ella dijo, su voz goteando con falsa dulzura mientras ella dejaba su copa de vino. «Fine nunca te mencionó.
Ni una sola vez. Para un hombre tan locamente enamorado, él era terriblemente discreto. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. ¿Dónde exactamente ustedes dos se conocieron? La mesa quedó en silencio. Cada ojo se volvió hacia Maya, su corazón martilleaba contra sus costillas. Era un detalle que ellos habían pasado por alto, un agujero en su ficción cuidadosamente construida. Ella sintió el calor subir en sus mejillas, su mente una frenética, pizarra en blanco. Ella estaba a punto de tartamudear alguna patética, poco convincente respuesta cuando ella sintió un firme apretón en su mano debajo de la mesa. El agarre de Fine fue una orden silenciosa. Yo tengo esto. Él se recostó en su silla, su expresión relajada, casi divertida. Él miró directamente a su hermana, su mirada fría e inquebrantable. Nos conocimos en un lugar donde la gente es honesta y el café es barato, él dijo, su voz tranquila y clara. Él le dio a la mano de Maya otro suave apretón. Un lugar donde tú no te dejarías ver ni muerta, Clara. Una colectiva, aguda inhalación de aliento se extendió alrededor de la mesa. La respuesta no fue solo una defensa, fue un contraataque, un dardo perfectamente apuntado que dio en el blanco con precisión mortal. La sonrisa de Clara vaciló, un destello de genuina ira brillando en sus ojos. Finian giró su cabeza para mirar a Maya, y en ese momento, bajo el resplandor del escrutinio hostil de su familia, él le dio una mirada que era algo más que actuación. Era una mirada de alianza, de victoria compartida, por primera vez desde que ella había entrado en esta jaula dorada. Maya sintió un destello de algo inesperado. Ella sintió como si fueran un equipo. Después de la tensa y prolongada prueba de la cena, Ellen Bale se levantó de su asiento, su expresión una máscara de hospitalidad practicada. Ha sido un día largo, ella anunció, su mirada recorriendo a Finian y Maya. Estoy segura de que ambos están agotados. Ella los guió por la gran escalera curva, sus tacones chasqueando suavemente sobre el mármol. El pasillo del segundo piso era una larga galería de retratos ancestrales, sus ojos pintados pareciendo seguir cada movimiento de Maya. Eleanor se detuvo ante un conjunto de puertas dobles al final del pasillo. Como sus recién casados, ella dijo, girándose hacia ellos con una sonrisa que tenía un claro brillo malicioso. Me he tomado la libertad de preparar la suite de invitados principal para ustedes. Confío en que la encontrarán cómoda. La implicación tácita colgaba en el aire, espesa y sofocante. Fue un movimiento estratégico, una prueba diseñada para ver si su matrimonio podía soportar la presión de la proximidad forzada. La suite era impresionante. Era más grande que todo el apartamento de Maya, con una cama con dosel que dominaba el centro de la habitación, una chimenea con brasas brillando suavemente y un balcón privado con vistas a los terrenos cubiertos de nieve. Era una habitación construida para la intimidad, para el romance. Para ellos era una jaula bellamente decorada. En el momento en que la puerta se cerró con un clic detrás de Eleyenena, la frágil alianza que ellos habían formado en la cena se evaporó. El aire crepitaba con una nueva tensión palpable. Ellos se pararon en lados opuestos de la vasta habitación, dos extraños forzados a un espacio compartido e íntimo. Yo tomaré el sofá, Finian dijo inmediatamente, su voz plana. Él no la miró, ya despojándose de su chaqueta de traje y lanzándola sobre una silla con un gesto cansado. El hombre confiado que la había defendido tan expertamente en la cena se había ido, reemplazado por un extraño reservado y distante. Ellos se movieron alrededor del espacio con una coreografía cuidadosa y torpe, evitando el contacto visual, cada uno agudamente consciente de la presencia del otro.
El silencio era más ruidoso que cualquier conversación. Maya se retiró al cavernoso baño de mármol para cambiarse, su corazón latiendo. Cuando ella emergió en un simple conjunto de pijama de algodón, él ya estaba acomodado en el largo sofá de terciopelo. Una sola manta subida hasta su pecho, su espalda hacia ella. El sueño no llegó fácilmente. Maya yacía rígidamente en el centro de la enorme cama, las finas sábanas de lino sintiéndose frías contra su piel. Ella escuchó el sonido de su tranquila y uniforme respiración desde el otro lado de la habitación, un ritmo extraño e inquietantemente íntimo en la oscuridad. Horas después, ella fue sacada de un ligero, inquieto duermevela por un sonido. Era un ruido bajo, gutural, espeso de dolor. Ella se sentó, sus sentidos en alerta máxima, y escuchó. Volvió a venir un grito ahogado de la dirección del sofá. Impulsada por un instinto que ella no entendía, ella se deslizó fuera de la cama. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos mientras ella se arrastraba por la habitación. En la tenue luz filtrándose a través de las puertas del balcón, ella pudo verlo. Él ya no estaba acostado pacíficamente. Él estaba contorsionado, enredado en la manta, su cuerpo rígido de tensión. Su rostro, usualmente tan controlado, era una máscara de angustia. No, él murmuró, su voz un susurro áspero roto por el sueño. Por favor, no te vayas. Las palabras eran una súplica cruda, desprotegida, un atisbo a un infierno privado. Ella no tenía derecho a presenciar. El poderoso, intocable CEO se había ido. En su lugar estaba un hombre atrapado en una pesadilla, sus defensas completamente desmanteladas. Una ola de compasión tan fuerte que fue casi una fuerza física la invadió. Superó las reglas de su contrato, la incomodidad entre ellos, todo. Ella se arrodilló en el suelo junto al sofá, su mano flotando sobre su hombro por un momento antes de que ella encontrara el coraje para tocarlo. Fine, ella susurró, su voz suave. Ella suavemente sacudió su hombro. Fine, despierta. Está bien. Solo estás soñando. Él se despertó de golpe con un jadeo agudo y áspero, sus ojos abriéndose de par en par. Estaban abiertos con un pánico salvaje y primal. Él la miró fijamente, pero por un segundo aterrador, él no pareció verla. Él estaba mirando a través de ella, aún atrapado en los zarcillos de su sueño. Y en ese momento, ella lo vio. Verdaderamente lo vio. La máscara del calculador CEO, la fría armadura del aire velado, todo había desaparecido. Despojado por la noche, él era solo un hombre, atormentado, vulnerable y completamente solo. Una frágil tregua tácita se estableció entre ellos a la luz de la mañana. La vulnerabilidad compartida y secreta de la noche había cambiado algo. Ellos se movieron uno alrededor del otro con una nueva, cautelosa conciencia, la incomodidad reemplazada por una curiosidad tranquila y vacilante. Cuando sus ojos se encontraron sobre la mesa del desayuno, él no desvió la mirada. Él sostuvo su mirada por una fracción de segundo, un silencioso reconocimiento del momento que ella había presenciado, un destello de gratitud en las profundidades de su expresión reservada. La mañana de Navidad en la finca Vail no fue un evento de alegre y caótico rasgado de papel. Fue un asunto formal, casi solemne, celebrado en el gran salón. La familia se reunió, sus rostros compuestos, mientras un miembro del personal uniformado presentaba a cada persona regalos exquisitamente envueltos, ostentosamente caros. Era una actuación de afecto, una transacción de bienes de lujo sin ningún sentimiento real adjunto. Cuando el miembro del personal se acercó a Maya,
Ella sintió un familiar rubor de ansiedad. Ella no tenía nada para Finian. En el torbellino de las últimas 24 horas, la idea ni siquiera se le había ocurrido. Yo no sabía. Ella comenzó, su voz, un bajo murmullo destinado solo para él, mientras él se sentaba a su lado en el sofá de brocado de seda. Está bien. Él interrumpió suavemente, su voz igualmente tranquila. Yo tampoco te compré nada. Somos recién casados. Nuestra presencia es el presente. Su excusa pública fue impecable, pero la breve y tranquilizadora mirada que él le dio se sintió privada y real. Más tarde, después de que la ceremonia vacía fue completada, Maya escapó a la única habitación en la casa que se sentía como un santuario, la biblioteca. Eran 2 pisos de libros del suelo al techo, el aire espeso con el aroma a papel viejo y cuero. Ella estaba pasando sus dedos sobre el lomo de un volumen gastado cuando él la encontró. Él se paró en el umbral, observándola por un momento antes de hablar. Mentí, él dijo suavemente. Él caminó hacia ella, sus manos de detrás de su espalda. Él se detuvo frente a ella y trajo sus manos hacia adelante. Él estaba sosteniendo un pequeño paquete, torpemente envuelto. El papel estaba arrugado, la cinta desigual, como si hubiera sido envuelto a toda prisa por alguien no acostumbrado a la tarea. Ella lo tomó de él, sus dedos rozando los suyos. Dentro, anidado en papel de seda, había un libro. Era una pequeña primera edición de tapa dura de El Principito, el mismo libro que ella había mencionado de pasadas semanas atrás durante una conversación sobre una campaña de alfabetización benéfica. Ella había dicho que era el único libro de su infancia constantemente cambiante que ella siempre había intentado encontrar de nuevo. «Como tú», ella susurró, su garganta apretada con una emoción que ella no podía nombrar. Ella lo miró, sus ojos abiertos de incredulidad. «Yo escucho cuando usted habla, Maya». Él respondió simplemente, su voz tranquila. La declaración fue una confesión, una admisión de que él la veía como más que solo una asistente eficiente, que sus palabras registraban y tenían significado para él. Las lágrimas picaron sus ojos. Esto era más que un regalo. Era prueba de que ella era vista, que ella importaba. Abrumada, ella sintió un impulso desesperado de darle algo a cambio. Algo real en esta casa de gestos huecos. «Espere aquí», ella dijo, su voz temblando ligeramente. Ella se apresuró de regreso a la suite de invitados y recuperó la única hoja de papel que ella había guardado en su bolso. Era un pequeño boceto que ella había dibujado tarde anoche, incapaz de dormir. Un simple dibujo a carboncillo de la vista desde su balcón. Un solitario roble cubierto de nieve de pie severamente contra el cielo invernal. Ella regresó a la biblioteca y se lo entregó sin una palabra. Era una ofrenda simple, profundamente personal, lo único de valor que ella tenía para dar. Él le quitó el papel, su mirada bajando al boceto. Él lo miró fijamente, su expresión ilegible. Él pasó su pulgar suavemente sobre las líneas de carboncillo, un gesto de inesperada reverencia. Cuando él finalmente levantó la vista, la fría máscara analítica se había ido. Sus ojos estaban llenos de una emoción cruda, desprotegida que le hizo contener la respiración. Él miró el simple dibujo como si fuera la cosa más valiosa que él jamás había sostenido. En una casa llena de objetos invaluables, este pequeño trozo de papel, este fragmento de su alma, fue el primer regalo de Navidad real que él había recibido en mucho tiempo. El intercambio de regalos había cambiado irrevocablemente el suelo bajo ellos. Las pequeñas ofrendas personales, un libro recordado, un boceto sincero, habían creado un vínculo que era más fuerte y más real que cualquier intimidad fingida que ellos habían realizado para su familia. Un hilo invisible ahora los conectaba.
un secreto compartido de sentimiento genuino en una casa desprovista de él. Más tarde esa tarde, mientras gruesos y silenciosos copos de nieve comenzaron a caer de un cielo gris perla, la atmósfera opresiva de la mansión se volvió insoportable. La familia se había dispersado a sus respectivos rincones, dejando un vacío de silencio tenso. «Necesito aire», Finian anunció abruptamente, apareciendo al lado de Maya mientras ella miraba por una ventana. «Camine conmigo». No era una petición, pero la mirada en sus ojos era una invitación, una súplica por un escape temporal. Ellos se abrigaron con pesados abrigos y salieron al silencioso mundo blanco. El aire era fresco y limpio, un antídoto bienvenido a la sofocante quietud de la casa. Ellos caminaron sin destino, sus pasos amortiguados por la fresca capa de nieve, su aliento exhalando en el aire frío. Aquí, lejos de las miradas indiscretas y los silencios críticos de su familia, las paredes entre ellos comenzaron a desmoronarse. La barrera formal de jefe y empleado de contratista y contrato se disolvió en la niebla invernal. «Yo solía amar esto», él dijo, su voz tranquila mientras él miraba la nieve cayendo, antes de que solo se convirtiera en el telón de fondo para la Inquisición anual. Él habló de la inmensa y aplastante presión de ser un velo, la carga solitaria de un hombre que era tanto un privilegio como una prisión. Él no habló con autocompasión, sino con una cansada resignación que resonaba con una profunda tristeza oculta. Animada por su honestidad, Maya se encontró compartiendo piezas de su propia historia. Ella habló de su infancia, un mosaico de diferentes hogares y familias temporales, del constante y persistente anhelo por un lugar al que verdaderamente pertenecer. Ella habló de su tía, la única constante en su vida, y el feroz amor protector que ella sentía por la mujer que le había dado un hogar cuando nadie más lo haría. Ellos eran solo dos personas caminando en la nieve, compartiendo las tranquilas verdades de sus vidas. Mientras ellos se aventuraron más profundo en los bosques que bordeaban la propiedad, Maya, distraída por la belleza de un cardenal posado en una rama cubierta de nieve, no vio la raíz nudosa oculta justo debajo del polvo. Su pie se enganchó y un dolor agudo y punzante subió por su tobillo. Ella gritó, tropezando, su equilibrio perdido. Antes de que ella pudiera caer al suelo, él estaba allí. Él se movió con una velocidad e instinto que la asombraron. Un fuerte brazo la rodeó por la cintura, tirándola hacia atrás de la caída y estabilizándola contra su sólida complexión. «¿Estás bien?», él preguntó, su voz teñida de genuina preocupación. «Creo que sí», ella dijo, haciéndole una mueca mientras ella intentaba poner peso en su pie. El dolor fue inmediato y agudo. «No, yo creo que me lo torcí». Sin un momento de vacilación, él actuó. «No se mueva». Él se arrodilló en la nieve, su movimiento suficiente y seguro mientras él examinó suavemente su tobillo. «Se está hinchando», él diagnosticó, su tono cambiando a la calma autoridad de un doctor. Y entonces, antes de que ella pudiera protestar o incluso procesar lo que estaba sucediendo, él se puso de pie, se agachó y la levantó sin esfuerzo en sus brazos. El mundo se inclinó, y de repente ella estaba siendo sostenida de forma segura contra su pecho. El gesto fue tan inesperado, tan primal en su fuerza y cuidado, la dejó sin aliento. Él comenzó la caminata de regreso a la casa, cargándola como si ella no pesara nada. Ella era agudamente consciente de todo, el latido constante y rítmico de su corazón contra su oído, la sólida fuerza de sus brazos alrededor de ella, el aroma a pino y aire frío que se adhería a su abrigo. De vuelta en la calidez de su suite,
Él la depositó suavemente en el sofá. Él atendió su tobillo con una sorprendente ternura. Su tacto firme y clínico, pero profundamente suave. Él lo envolvió expertamente, sus dedos moviéndose con una confianza tranquilizadora y practicada. El contacto era diferente de los calculados toques públicos que él había usado antes. Esto no era una actuación, esto era real. Su proximidad era abrumadora, su cuidado enfocado y acto de intimidad más potente que cualquier beso. Mientras él se arrodillaba ante ella, su cabeza inclinada en concentración, ella podía sentir la innegable atracción entre ellos, una fuerza magnética que no tenía nada que ver con su contrato y todo que ver con el hombre que la estaba cuidando tan suavemente. La fiesta anual de Navidad de los Vale era el evento principal de la festividad, un gran asunto donde los padres de Finian exhibían su riqueza e influencia. La casa, ya opulenta, se transformó en un brillante espectáculo de exceso festivo. Cientos de invitados, un verdadero quién es quién de la élite de la ciudad, llenaron las habitaciones con una cacofonía de risas educadas y chismes susurrados. Maya, con su tobillo pulcramente vendado y apoyado en un reposapiés de terciopelo, se sentía como una exhibición en un museo. Ella estaba sentada en un pequeño nicho ligeramente apartado del salón de baile principal, una posición estratégica elegida por Finian para minimizar su necesidad de caminar. Él no se había separado de su lado por más de unos pocos minutos a la vez, interpretando el papel del esposo devoto y atento a la perfección. Él le trajo bebidas, la presentó a unos pocos invitados seleccionados con un brazo orgulloso alrededor de sus hombros, y desvió cualquier pregunta intrusiva con una autoridad encantadora y sin esfuerzo. Su actuación fue impecable, demasiado impecable. La forma en que él la miraba, la mano posesiva en su hombro, el suave murmullo de su voz en su oído mientras él señalaba a un invitado particularmente ridículo, todo se sentía peligrosamente, embriagadoramente real. Ellos estaban compartiendo un momento tranquilo, riendo de una broma privada cuando Clara se materializó ante ellos, una sonrisa triunfante y venenosa en su rostro. Ella estaba sosteniendo una pequeña rama festiva en su mano. Bueno, bueno, ella ronroneó, colgando la planta directamente sobre sus cabezas. Era una rama verde exuberante con bayas blancas nacaradas. Muérdago, mira dónde estás sentada. No puedes romper con la tradición, ¿verdad? Un silencio se apoderó de las inmediaciones. Varios invitados se giraron para mirar, sus ojos brillando con anticipación. Era una trampa, una prueba pública de su autenticidad, y Clara era su alegre arquitecta. El aire crepitaba con expectación. Fine se quedó quieto. Él miró de la cara engreída de su hermana a la multitud expectante, y luego sus ojos se encontraron con los de Maya. La encantadora máscara se cayó, y en su mirada ella vio una única pregunta silenciosa. ¿Qué hacemos? Esto era el precipicio. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Ella podía sacudir su cabeza, reírse de ello como un juego tonto, y ellos podrían soportar el chisme resultante. Pero mientras ella lo miraba a él, al hombre que la había defendido, cuidado y compartido sus secretos con ella se dio cuenta de que no quería. Ella le dio el más leve, casi imperceptible asentimiento. «Está bien. Permiso concedido». Él volvió su atención completa a ella, el resto de la habitación dejando de existir. El mundo se redujo al espacio entre sus rostros. Él se inclinó lentamente, dándole a ella todas las oportunidades para apartarse. Su mano subió para ahuecar su mejilla, su pulgar acariciando su piel en un gesto de ternura impresionante. Y entonces él la besó,
Comenzó como una actuación, una suave, buscada presión de labios para el beneficio de su audiencia. Pero en el momento en que sus labios se tocaron, una descarga de electricidad, pura e innegable, los atravesó a ambos. La actuación se hizo añicos, el beso se profundizó, convirtiéndose en algo completamente diferente. Fue suave, buscando y lleno de todas las palabras no dichas, las miradas compartidas y las frágiles, incipientes emociones de los últimos 2 días. Fue una confesión. El rugido de la fiesta se desvaneció a un zumbido distante. No había contrato, ni familia, ni pretensión. Solo estaba la calidez de sus labios en los de ella, la suave fuerza de su mano en su rostro, la vertiginosa, aterradora, hermosa verdad del momento. Cuando él finalmente se apartó, ambos estaban conmovidos, su respiración agitada. Ellos se miraron fijamente, el shock y el asombro de lo que acababa de pasar reflejados en sus ojos abiertos. El beso no había sido una mentira, y en esa compartida y silenciosa realización, ambos supieron con una aterradora certeza que acababan de romper la regla más importante de todas. Los aplausos y murmullos de aprecio de los invitados circundantes eran un ruido distante y sin sentido. Fine y Maya estaban atrapados en la burbuja de su propio y silencioso shock compartido. Sin una palabra, Finian se puso de pie, su expresión una máscara tensa. Él suavemente tomó su mano, la ayudó a ponerse de pie, y con un asentimiento cortés a los atónitos espectadores, la guió fuera del salón de baile. Él la guió a través de una serie de pasillos silenciosos, su agarre en su mano firme e inquebrantable, hasta que ellos llegaron al santuario de la biblioteca. Él cerró las pesadas puertas de roble detrás de ellos, sumiendo la habitación en un silencio íntimo y amortiguado. Roto solo por el crepitar del fuego, él soltó su mano y caminó hacia la chimenea, dándole la espalda. Él apoyó sus manos en la repisa de mármol, sus hombros rígidos de tensión. Eso no debería haber pasado, él dijo, su voz un áspero y bajo susurro que fue tragado por la inmensidad de la habitación. Maya se paró junto a la puerta, su corazón aún latiendo, un ritmo frenético e inestable. El fantasma del beso permaneció en sus labios, un cálido y hormigueante recordatorio de su transgresión. Rompimos la regla. Ella susurró, las palabras sintiéndose como un veredicto final condenatorio. La realidad de su situación se estrelló contra ella con fuerza brutal. El contrato, la cláusula de confesión, la transferencia, la ruptura limpia, el final. Él finalmente se giró para mirarla, y la angustia en sus ojos era tan profunda que le robó el aliento. El CEO frío y controlado se había ido, reemplazado por un hombre destrozado por sus propias leyes imposibles. El contrato es claro, ella continuó, su voz temblorosa mientras ella se forzaba a decir la verdad que ambos estaban evitando. Tenemos que terminar esto ahora. Las palabras colgaron entre ellos, una sentencia de muerte para algo que apenas había empezado a vivir. La idea de irse, de ser enviada a Seattle, de no volver a verlo excepto como un nombre en un memorándum corporativo, era un dolor físico, un agudo dolor punzante en su pecho. No quiero, él admitió. La confesión arrancada de él, un sonido crudo y desesperado. Él dio un paso hacia ella, sus manos apretadas en puños a sus costados. Yo no quiero que esto termine, Maya. Sus palabras, un espejo de la súplica frenética en su propio corazón, rompieron su resolución. Yo tampoco, ella confesó, su voz resquebrajándose, el sonido frágil en la habitación tranquila. Ellos se miraron fijamente a través del espacio, atrapados en un punto muerto imposible y agonizante.
El mismo contrato que los había unido ahora exigía su separación justo cuando ellos finalmente, irrevocablemente, se habían encontrado. Ellos estaban atados por una regla que ambos habían, voluntaria e imprudentemente, roto. Él cerró la distancia entre ellos, deteniéndose a solo pulgadas de ella. Él no la tocó, pero ella podía sentir el calor irradiando de él. Podía ver el conflicto desesperado guerreando en sus ojos. «Tenemos un día más», él dijo, su voz un susurro bajo y suplicante. «Mañana, el Boxing Day. El acuerdo no termina oficialmente hasta la mañana siguiente». Él la miró, su mirada intensa y buscando. Solo vamos a fingir por un día más. No por mi familia, por nosotros. Vamos a fingir que esto es real solo hasta que tengamos que irnos». Fue una petición tonta, imprudente, un aplazamiento del dolor inevitable. Pero mientras ella miraba en sus ojos, ella sabía que ella era igual de tonta, igual de imprudente. Ella quería un día más de esta hermosa, imposible verdad. Ella dio un asentimiento lento y deliberado. Un día más. Su último día en la finca Bell fue una obra maestra de tortura agridulce. Su acuerdo de fingir por nosotros había borrado los últimos vestigios de actuación. Lo que quedó fue algo dolorosamente, hermosamente real, vivido bajo la sombra de un reloj que tic-tac. Cada risa compartida se sentía más preciosa, cada mirada robada más profunda, porque ambos sabían que era finita. El cambio en su dinámica era una fuerza palpable, e incluso la familia Bell, maestros de observar sutilezas sociales, no podían pasarlo por alto. El afecto performativo desesperado del primer día había sido reemplazado por una intimidad tranquila y confiada. La forma en que él instintivamente alcanzó su mano, la forma en que ella se inclinaba hacia él cuando él hablaba, las fáciles sonrisas compartidas que pasaban entre ellos. Era una danza natural y fluida. Su autenticidad tuvo un efecto inesperado. Ver a su hijo genuinamente feliz, genuinamente conectado a alguien, pareció desarmar al patriarca distante. El padre de Fine involucró a Maya en una breve y sorprendentemente agradable conversación sobre su interés en el arte. Clara, habiendo perdido su arma principal, se retiró a un silencio hosco. La transformación más sorprendente fue en Eleanor. Durante un momento tranquilo de la tarde, ella encontró a Maya sola, mirando las fotos familiares en un gran piano. «Él es diferente contigo», Eleanor afirmó, su voz más suave de lo que Maya la había oído jamás. No era una acusación. Era una observación simple, sin adornos. Ella miró a Maya y por primera vez su sonrisa no era un arma social, sino un pequeño gesto vacilante de aprobación. «Es bueno ver». Ellos estaban vendiendo la mentira tan perfectamente que había convencido a todos, incluida la familia que estaba diseñada para engañar. La ironía fue un agudo y doloroso giro en el corazón de Maya. El punto de ruptura, la intrusión final de la realidad, no vino de un miembro de la familia, sino de la vibración de su teléfono. Ella se excusó y salió a una fría, apartada terraza de piedra para contestar. Era su tía. Su voz era una cascada de alivio gozoso y lloroso. El banco había llamado. La transferencia bancaria se había liquidado. El pago fue aceptado. La casa estaba a salvo. Era suya, libre y clara. «Lo hiciste, Maya», su tía lloró. «No sé cómo, pero nos salvaste. Es un milagro de Navidad». Maya se apoyó contra la fría barandilla de piedra, el mundo inclinándose bajo sus pies. La noticia debería haber sido una ola de alivio, la culminación triunfante de su sacrificio, pero en cambio se sintió como una sentencia de muerte. La razón del contrato,
Toda la base de su presencia en esta casa, en su vida, se había ido. Ella no tenía más excusas. El juego había terminado. Ella encontró a Finian en la biblioteca, mirando el fuego. Él levantó la vista mientras ella entraba. Su rostro se rompió en una cálida y genuina sonrisa que vaciló en el momento en que él vio su expresión. ¿Qué es? Él preguntó, su voz instantáneamente teñida de preocupación. Mi tía llamó, ella dijo, su propia voz sonando distante, hueca. El dinero pasó. La casa está a salvo. Él se quedó allí procesando sus palabras. Él debería haber estado feliz por ella. Él estaba feliz por ella. Pero la profunda y desgarradora finalidad de su declaración eclipsó todo lo demás. El propósito de su acuerdo había sido cumplido. Estoy feliz por ti, Maya, él dijo. Y ella supo que él lo decía en serio. Pero el dolor que brilló en sus ojos era inconfundible. Una herida cruda, desprotegida. Realmente lo estoy. La mentira había terminado oficialmente. Todo lo que quedaba era el adiós. La mañana después del Boxing Day amaneció fría y gris. El cielo un espejo perfecto del ánimo dentro del coche. La despedida en la puerta del Gran Roble había sido la escena final de su obra. Eleanor había sido sorprendentemente cálida, besando la mejilla de Maya y haciéndola prometer que llamaría. El padre de Finney le había estrechado la mano, un destello de respeto en sus ojos. Ellos habían interpretado sus papeles hasta el final, un retrato convincente de una pareja feliz saliendo después de unas vacaciones familiares. En el momento en que las pesadas puertas del Bentley se cerraron con un clic, la actuación terminó. El silencio que se precipitó para llenar el vacío era inmenso y sofocante. Era una presencia física presionando sobre ellos. La mano de Fine, que había estado apoyada en la parte baja de su espalda justo momentos antes, se retiró al volante. Su postura se puso rígida. Él miró fijamente hacia adelante, su mandíbula tensa, sus nudillos blancos mientras él agarraba el volante. Ellos no se miraron. Ellos no podían. La intimidad de los últimos días había sido despojada, dejándolos crudos y expuestos. Ellos eran una vez más el señor Bell, el CEO, y Maya Miller, su asistente. Dos extraños atados por un contrato que ahora no era más que una fuente de dolor agonizante mutuo. Cada milla que pasaba era una cuenta regresiva para el final inevitable. El horizonte de la ciudad, una vez una promesa distante, creció más grande, más definido, cada edificio una lápida marcando la muerte de su hermosa realidad temporal. A mitad de camino, sin una palabra, Finian disminuyó la velocidad del coche y se detuvo en un mirador panorámico desierto. El lugar dominaba un vasto lago congelado, su superficie, una lámina de blanco lechoso bajo el cielo cubierto. Él cortó el motor. El repentino y absoluto silencio era ensordecedor. Él mantuvo su mirada fija en la extensión congelada, incapaz de mirarla a ella. Maya. Él comenzó, su voz un sonido áspero y tenso, como si las palabras mismas fueran un esfuerzo físico. El contrato, nosotros no tenemos que seguirlo al pie de la letra. Él finalmente se giró para mirarla, y la desesperación en sus ojos fue un golpe en el estómago. La cláusula de transferencia. Él dijo, su voz bajando a un casi susurro. Nosotros podemos ignorarla. Usted no tiene que irse. Su oferta colgó en el aire. Una frágil, desesperada cuerda de salvamento. Una parte de ella, una parte salvaje y gritona, quería agarrarla, decir que sí, quedarse, para resolver el resto después. Pero su mente, agudizada por una vida de pragmatismo y autoconservación,
Vio el defecto en su desesperado plan. Ella lo miró, su corazón doliendo con una calma y profunda tristeza. ¿Y luego qué? Finian. Ella preguntó, su voz tranquila pero inquebrantable. ¿Qué pasa entonces? Yo vuelvo a ser su asistente. Nosotros caminamos el uno junto al otro en la oficina todos los días y fingimos que este fin de semana nunca pasó. Yo lo veo ir a reuniones sabiendo que nunca podré estar con usted, sabiendo que ambos rompimos la única regla alrededor de la cual usted construyó todo su mundo. Ella tomó una respiración temblorosa, la verdad de sus propias palabras retorciéndose como un cuchillo dentro de ella. Eso no sería una solución, sería un tipo especial de tortura. Ella finalmente encontró su mirada, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Ella se negó a dejar caer. Es mejor así, una ruptura limpia, sus palabras. La fría e ineludible lógica de su argumento lo dejó en silencio. Él no tenía contra. Él sabía que ella tenía razón. Él había diseñado la trampa él mismo, y ahora ambos estaban atrapados en ella. El dolor que inundó su rostro era tan crudo, tan completo, que ella tuvo que desviar la mirada. Él encendió el coche de nuevo. El rugido del motor, una brutal intrusión en su miseria compartida. Él volvió a la autopista y ellos condujeron el resto del camino en un silencio pesado y desconsolado, dejando el lago congelado y su última esperanza desesperada detrás de ellos. El último día de Maya en la sede de Nueva York fue una experiencia surrealista fuera del cuerpo. La oficina, una vez un lugar de rutina familiar y reconfortante, ahora se sentía como un país extranjero. Los alegres te extrañaremos y buena suerte en Seattle de sus colegas eran como pinchazos contra la cruda y abierta herida de su desamor. Ella sonrió. Ella les dio las gracias. Ella interpretó el papel de una empleada emocionada por un ascenso. Todo mientras su mundo interior se estaba derrumbando. Ella pasó el día empacando metódicamente el contenido de su escritorio en una pequeña caja de cartón. Cada objeto, una foto enmarcada de su tía, una taza de café astillada, una colección de bolígrafos gastados, era una reliquia de una vida que ya no se sentía como la suya. Ella evitó mirar hacia las paredes de vidrio de la oficina de Finian, pero ella podía sentir su presencia, una atracción magnética que ella tenía que resistir conscientemente. Él no salió en todo el día. Él era un fantasma en su propia fortaleza, una presencia silenciosa e invisible en el corazón de la bulliciosa oficina. Exactamente a las 5 p.m., su teléfono de escritorio sonó. El identificador de llamadas era su línea privada. Maya. Su voz era formal, desprovista de toda emoción. ¿Podría venir para su reunión final de transferencia? La formalidad era absurda, una cruel parodia de sus interacciones profesionales habituales. Ella tomó una respiración profunda, enderezó sus hombros y caminó el camino familiar a su oficina por última vez. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, su espalda hacia la puerta. Él no se giró cuando ella entró. La Junta ha aprobado oficialmente la transferencia. Él dijo al vidrio, su voz monótona. Su vuelo a Seattle está confirmado para las 7:06 a.m. mañana. Un coche estará en su apartamento a las 4 p.m. Él estaba recitando hechos, cerrando una transacción. No había rastro del hombre que la había tenido en sus brazos, que la había besado bajo el muérdago, que había mirado su boceto como si fuera un tesoro inestimable. Gracias por su asistencia este fin de semana, Maya. Él añadió, las palabras sonando rígidas y ensayadas. Fue exitoso. Una fría y tranquila ira comenzó a arder a través de su dolor. ¿Era eso todo lo que era para él ahora? ¿Una transacción exitosa?
Ella no lo dejaría esconderse detrás de su armadura corporativa. Ella no dejaría que su historia terminara de esta manera. Finian, espere, ella dijo, su voz tranquila pero firme, deteniéndolo mientras él comenzaba a recitar detalles sobre su asignación de mudanza. Ella caminó lentamente hacia su escritorio. Con movimientos deliberados y firmes, ella sacó el anillo de compromiso de su dedo. La piel debajo estaba pálida, marcada. El anillo se sintió cálido por su piel, mientras ella lo colocaba suavemente sobre la superficie pulida y vacía de su escritorio. El pequeño y elegante objeto parecía perdido y dolorosamente triste en el vasto y estéril espacio. El gesto fue final, un final tranquilo y definitivo para su matrimonio ficticio. Él finalmente se giró de la ventana, sus ojos fijos en el anillo, luego se elevaron a su rostro. La máscara de fría indiferencia se había ido, y su expresión era de puro, sin diluir dolor. No lo quiero, él dijo, su voz baja y áspera. Quédeselo. Una sonrisa triste tocó sus labios. Gracias, Fine, pero, ella respondió suavemente, nunca fue realmente mío. Ella sostuvo su mirada por un último momento desgarrador, memorizando el rostro del hombre que amaba y que estaba a punto de dejar para siempre. Luego ella se giró y salió de su oficina, sus pasos silenciosos sobre la alfombra de felpa. Ella no miró hacia atrás. Ella no podía. Ella lo dejó solo en su fortaleza de cristal, con un pequeño anillo brillante y el ensordecedor, aplastante silencio del alma de la vida que él había elegido. Una semana pasó. Para Maya, Seattle era una ciudad pintada en tonos de gris. La lluvia era una constante llovizna llorosa que reflejaba el perpetuo dolor en su pecho. Ella se movió a través de los movimientos de su nueva vida como un fantasma. Su nuevo apartamento era moderno y espacioso. Sus nuevos colegas eran agradables. Su nuevo rol era desafiante. Ella tenía la seguridad financiera por la que había sacrificado todo, la tranquilidad de saber que su tía estaba a salvo. Por cada medida lógica, ella había ganado, pero ella nunca se había sentido tan profundamente pobre. El vacío era un compañero constante. Cada taza de café le recordaba el diner barato donde su historia comenzó. Cada mirada de pasada a una librería le hacía pensar en la copia gastada de El Principito que ella ahora guardaba en su mesita de noche. Ella estaba a salvo, pero estaba vacía. En Nueva York, la vida de Finian era un estudio de opulenta vacuidad. El silencio en su ático, una vez un codiciado santuario, era ahora un vacío rugiente y opresivo. Él pasaba por la puerta cerrada de la suite del ala este, y la ausencia de su presencia era un golpe físico. La oficina, su reino, se sentía estéril y sin sentido. Él se encontró mirando su escritorio vacío, una extremidad fantasma que aún podía sentir, medio esperando que ella entrara con un alegre «Buenos días, señor Vale». Él tenía lo que siempre pensó que quería: su familia aplacada, su vida ordenada y libre de complicaciones emocionales. Él había logrado la paz, pero descubrió que la paz sin ella era solo otra palabra para la soledad. Él había extirpado quirúrgicamente la única variable que hacía que su estéril mundo controlado valiera la pena vivirlo. Una noche, incapaz de dormir, él se encontró en la biblioteca. Él estaba pasando su mano sin rumbo por los lomos de los libros cuando sus dedos rozaron una sola hoja de papel suelta metida entre dos grandes volúmenes. Él la sacó. Era su boceto, el simple dibujo a carboncillo del solitario roble cubierto de nieve. Él lo miró fijamente, y el recuerdo de ese día, de su rostro cuando ella se lo dio, del sentimiento genuino y sin adornos en el gesto, lo golpeó con la fuerza de un impacto físico.
Este pequeño trozo de papel contenía más verdad, más calidez, más vida que cualquier otra cosa en su mundo perfectamente curado. En ese instante, la última de sus cuidadosamente construidas paredes de lógica y autoconservación se desmoronó en polvo. Él había sido un tonto brillante y cobarde, que había dejado escapar la cosa más grande que le había pasado por una regla que él había escrito en otra vida para protegerse de un tipo diferente de dolor. Él se dirigió a su escritorio, sus movimientos llenos de un propósito repentino y desesperado. Él cogió su teléfono y marcó a su nueva asistente hipereficiente, Lucía. Era después de medianoche, pero a él no le importaba. «Cancele todo», él ordenó, su voz un bajo y urgente gruñido. «Todas mis reuniones para la próxima semana. No me importa lo que sean, y consígame en el primer vuelo a Seattle ahora». Él colgó antes de que ella pudiera responder. Él abrió el cajón superior de su escritorio. El anillo yacía allí, frío y brillante en la tenue luz. Él lo recogió, su peso familiar asentándose en su palma, y cerró su puño alrededor de él. Él no tenía plan, ni estrategia, ni argumento lógico. Todo lo que él tenía era la cruda, innegable certeza de que él había cometido el mayor error de su vida, y él derribaría el mundo para arreglarlo. La lluvia de Seattle era una niebla fría y persistente que se aferraba a todo, difuminando los bordes de la ciudad en una acuarela de gris y acero. Maya se ajustó el cuello de su abrigo más fuerte mientras ella salía de la anónima torre de cristal de su nuevo edificio de oficinas. Era el final de otro día largo y vacío, un día que ella había sobrevivido enfocándose únicamente en las tareas frente a ella, construyendo un muro de trabajo para mantener a raya los recuerdos. Ella se sentía absoluta, completamente sola, una figura solitaria, a la deriva en una ciudad de extraños. Mientras ella esperaba que la luz cambiara, su mirada se desvió distraídamente al otro lado de la calle. Y entonces su corazón se detuvo. A través del velo de la lluvia, ella vio una figura, un hombre, parado perfectamente quieto en la esquina opuesta, sosteniendo un solo paraguas negro. Su postura era inconfundible, una isla de tranquila intensidad en el bullicioso río de viajeros. Incluso desde la distancia ella podía sentir la fuerza de su presencia. Era Finian. El mundo pareció ralentizarse, los sonidos de la ciudad desvaneciéndose a un rugido sordo y distante. Él no estaba mirando el tráfico ni la luz. Él la estaba mirando solo a ella, como si en un sueño ella lo vio bajar de la acera y caminar al otro lado de la calle. El flujo de tráfico partiéndose alrededor de él como por una fuerza invisible. Él se detuvo directamente frente a ella, el paraguas protegiéndolos a ambos de la lluvia. «¿Qué está haciendo aquí?», ella susurró, las palabras apenas audibles sobre el frenético latido de su propio corazón. Él la miró, su rostro despojado de todas sus máscaras habituales. No había CEO ni aire velado. Solo había un hombre, sus ojos llenos de una vulnerabilidad cruda y desesperada que reflejaba lo que ella sentía en su propia alma. La lluvia goteaba de los bordes del paraguas, creando un pequeño e íntimo mundo solo para ellos en la concurrida acera. «Cometí un error», él dijo, su voz baja y áspera con una emoción que él ya no intentaba ocultar. «Un error catastrófico que altera la vida». Él dio un paso más cerca, el espacio entre ellos encogiéndose, hasta que ella pudo sentir la calidez de su cuerpo. «Pasé toda mi vida construyendo muros para mantener los sentimientos fuera. Escribí contratos para controlar variables. Y entonces usted apareció y usted no era una variable que yo pudiera resolver. Usted era todo».
Su voz se quebró y él tuvo que detenerse para recomponerse. Yo seguí las reglas de nuestro contrato cuando debería haber estado siguiendo mi corazón. Yo la dejé ir porque yo era un cobarde. Maya, yo la dejé ir y fue la decisión más estúpida e imperdonable de mi vida. Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó su mano, abriéndola. El anillo yacía en el centro de su palma, su simple elegancia, un marcado contraste con la cruda emoción del momento. Yo sé que este anillo era el símbolo de una mentira, él dijo, su mirada sosteniendo la de ella, intensa y suplicante. Pero yo quiero que se convierta en el símbolo de una promesa de que yo pasaré el resto de mi vida haciendo esto bien, una promesa de que yo nunca, nunca la dejaré ir de nuevo. Él no se arrodilló, él no hizo una pregunta, él simplemente se paró allí en la lluvia ofreciéndole el anillo, ofreciéndole su corazón, todo su mundo sostenido en la palma de su mano. Era una invitación silenciosa, desesperada, hermosa para volver a casa. Las lágrimas corrieron por el rostro de Maya, calientes contra su piel fría, mezclándose con la fresca lluvia de Seattle. Ella miró fijamente el anillo brillando en su palma, un pequeño faro de esperanza en el crepúsculo gris. Todo lo que él había dicho, cada quiebre en su voz, cada onza de emoción cruda en sus ojos, era un testimonio de una verdad en la que ella había tenido demasiado miedo de creer. Él había vuelto por ella. Por toda su vida, ella había sido la que se quedaba atrás, la que tuvo que adaptarse, seguir adelante, hacer una nueva vida de los pedazos de la vieja. Ella era la niña de acogida temporal, la chica nueva tranquila, la asistente cuya partida fue planeada antes de su llegada. Nadie nunca se había dado la vuelta. Nadie nunca había cruzado un país bajo la lluvia solo para pararse en una esquina y decir que habían cometido un error. Hasta ahora, él la había elegido a ella. No como una conveniencia, no como una solución a un problema familiar, sino como el centro esencial e irreemplazable de su mundo. Con una mano temblorosa, ella extendió la mano, pero no para el anillo. Ella suavemente tomó su mano, sus dedos enroscándose sobre los suyos, cerrándolos alrededor del pequeño y precioso objeto. Sus ojos se abrieron en un destello de miedo que detuvo el corazón, malinterpretando su acción. «No quiero el anillo, Finian», ella dijo suavemente, y ella vio la esperanza drenarse de su rostro, su expresión desmoronándose. Ella apretó su agarre en su mano, sujetándose fuerte. «Yo quiero al hombre que lo está sosteniendo». Ella susurró, su voz espesa de lágrimas y una alegría tan abrumadora que se sentía como si pudiera levantarla del suelo. El alivio que invadió su rostro fue absoluto, un amanecer después de una larga y oscura noche. Fue la cosa más hermosa que ella jamás había visto, y entonces no hubo más palabras. Ella se lanzó a sus brazos, sus manos enredándose en su cabello, su boca encontrando la suya. Ella lo besó con todo el anhelo reprimido, todo el desamor, todo el desesperado amor no dicho de la semana pasada. Fue con un beso de regreso a casa, de perdón, de un futuro reclamado de las cenizas de un contrato roto. Él la besó de vuelta con una feroz desesperación posesiva, sus brazos envolviéndola, levantándola ligeramente de sus pies, sosteniéndola como si él nunca la fuera a soltar de nuevo. El paraguas cayó de su agarre, olvidado, resonando sobre el pavimento mojado. Ellos se pararon bajo la lluvia torrencial, ajenos a los transeúntes que miraban, perdidos en su propio mundo, un mundo al que ellos habían encontrado su camino de regreso. Ella finalmente se apartó, sin aliento, apoyando su frente contra la de él. «Llévame a casa, Finn».
Ella susurró contra sus labios. El nombre, un término de cariño que ella solo había usado en la privacidad de su propio corazón. Siempre. Él respiró, su voz llena de una promesa que era más vinculante que cualquier contrato. Siempre. El aire no estaba lleno del aroma de caros y estériles arreglos florales, sino con el cálido y rico aroma de agujas de pino y pan de jengibre recién horneado. La luz no venía de miles de LED fríos y perfectamente colocados, sino de las alegres llamas danzantes en una chimenea de piedra, y el suave resplandor multicolor de adornos desparejos en un árbol de Navidad ligeramente torcido. Un año después del fin de semana que había destrozado y rehecho sus mundos, Maya se paró en la sala de la acogedora casa llena de luz que ellos habían comprado juntos. No era una mansión o una fortaleza, era un hogar. Con una suave y satisfecha sonrisa, ella extendió la mano para colgar una estrella torpe hecha a mano en una rama alta, su otra mano descansando suavemente en el bulto de su estómago. Un par de fuertes brazos la rodearon por detrás y una barbilla se posó en su hombro. Las manos de Fineyen se unieron a las suyas, cubriéndolas en un gesto de amor protector compartido. «Cuidado, señor Vale», él murmuró en su oído, su voz un bajo y feliz murmullo. «Nosotros no queremos que usted y nuestro pequeño pasajero se esfuercen demasiado». Ella se recostó contra su sólida complexión, su corazón lleno a reventar. Ellos se habían casado por 6 meses en una ceremonia tranquila, en una playa bañada por el sol con solo su tía y unos pocos amigos cercanos como testigos. Había sido perfecto, real y enteramente suyo. Una tos suave desde la puerta atrajo su atención. Eleanor Vale se paró allí, ya no la formidable matriarca, sino una mujer suavizada por una alegría que ella nunca había esperado. Ella se acercó a ellos, un pequeño paquete envuelto en seda en sus manos. «Tengo algo para usted, Maya», ella dijo, su voz suave, teñida de una emoción genuina y poco característica. Maya desenvolvió el regalo cuidadosamente. Dentro, anidado en capas de papel de seda, había un diminuto conjunto de ropa tejida a mano, un pequeño gorro y patucos a juego de un suave hilo amarillo mantecoso. El conjunto estaba exquisitamente hecho, pero claramente viejo, el color desvanecido con el tiempo. «Fue lo primero que Finian usó alguna vez», explicó Eleanor, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas mientras ella miraba a su hijo. «El atuendo con el que lo traje a casa del hospital lo guardé todos estos años». Ella volvió a mirar a Maya, su mirada cálida y llena de aceptación. «Quiero que sea suyo ahora para mi nieto». El gesto, el traspaso de una pieza tan preciosa e íntima de la historia familiar, fue la última bienvenida incondicional que Maya nunca había sabido que le faltaba. Fue un abrazo al corazón de una familia de la que ella ahora era verdaderamente parte. Lágrimas de pura felicidad corrieron por su rostro mientras ella se puso de pie y abrazó a su suegra, un abrazo sincero y aferrado que dijo mucho. Finian los observó, su propio corazón tan lleno que se sentía como si pudiera desbordarse. Él dio un paso adelante y envolvió sus brazos alrededor de ambas, las dos mujeres más importantes en su vida, atrayéndolas a un abrazo compartido. Su historia había comenzado con una súplica desesperada en una solitaria Nochebuena, un frío contrato para un fin de semana de mentiras. Terminó aquí en el cálido resplandor de su propio árbol de Navidad, con la promesa de una nueva vida en camino, y la tranquila e inquebrantable certeza de que ellos habían encontrado allí para siempre. No en una cláusula, no en un resquicio legal, sino en el desordenado, hermoso, amor incondicional que ellos habían construido juntos.